La charla va a consistir en principio en explicar qué es la federación, ¿no? La Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, y, y la explicación de por qué creemos necesaria que exista una específica juvenil, ¿no? Que me imagino que será lo que más os preguntaréis, algunos, ¿no? Aquellos que no sepáis muy bien en qué consiste esto, que por qué se le da una especificidad a la juventud para una organización anarquista. Si no se me oye, que alguien lo diga y hablo más fuerte, o nos sentamos de otra manera, que va a ser un jaleo, pero bueno. En principio, tampoco yo soy muy buen conferenciante, y menos ahora, porque la verdad es que he estado un poco liadillo esta semana y tampoco me he podido preparar la charla ahí súper guay, así que me veréis mirando el esquemilla más de lo normal, pero bueno, es lo que hay. Y entonces, bueno, voy a empezar explicando lo que es una organización específica anarquista, ¿no? Es un término muy común llamar a diferentes organizaciones del movimiento libertario, sobre todo tradicionalmente la específica, refiriéndose a la FAI, sobre todo, ¿no? A la FIL y a Mujeres Libres, que son organizaciones que, a diferencia de otras, ¿no? Son exclusivamente libertarias, ¿no? Que una organización se diga específicamente anarquista quiere decir que sus principios, tácticas y finalidades son libertarios y que se centra principalmente en la difusión y propaganda de las ideas anarquistas. Y todas aquellas luchas que aborde contra cualquier problemática, cualquier manifestación del poder o del sistema, ¿no? Las entenderá desde una óptica libertaria e intentará ir a la raíz de los problemas, ¿no? Porque entendemos que el autoritarismo es el germen del Estado, del capital y las múltiples manifestaciones de poder que puedan darse, ¿no? Es decir, si nosotros vamos a hablar contra las cárceles, pues nosotros no defenderemos una humanización de las cárceles, sino que explicaremos que la cárcel es una solución nefasta, un parche que pone el sistema para unos problemas que él mismo genera, ¿no? Intentaremos analizar siempre cada problemática desde un punto de vista libertario. Lo mismo pasa con el fascismo, por ejemplo, ¿no? No basta, ahí hay un monográfico, ¿no?, que se titula No basta con acabar con el fascismo. Se intenta ver los orígenes del fascismo, hacia dónde va, a quién sirve, ¿no? Intentar hacer un análisis de fondo, ¿no?, contra toda forma de autoridad, no solo una forma de autoridad. Entonces, eso en cuanto a que es una específica anarquista. Como otras, ¿no?, como muchas. Ni esta es la única, ni exclusiva, sino que hay mogollón, ni siquiera la FAI, bueno, habrá pues, a tutiplén. Esta en cuestión, la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, nace en 1932 en un congreso en Madrid. Antes del nacimiento de una específica juvenil anarquista, ya el joven como sujeto político era un elemento a tener en cuenta en la vida política desde el primer tercio del siglo XX. Sobre todo a origen del crecimiento de la vida en las universidades, ¿no? La juventud tuvo un papel muy importante en diferentes agitaciones políticas, como la expulsión de Alfonso XIII. Y desde ese momento los diferentes partidos y sindicatos nunca perdieron de vista a la juventud. De hecho, la solían ver como un elemento que podía mantener vivo el carácter revolucionario de dichas organizaciones, ¿no? Además, también les servía, ¿no?, como correa de transmisión para engrosar las filas de sus partidos o sus sindicatos. Era común ver cómo las juventudes de diferentes partidos tenían una estética muy definida, hacían desfiles incluso de carácter filomilitar, incluso algunos hacían prácticas de tiro, ¿no? El tema de la creación de identidades, que es un elemento muy importante de la juventud, no solo de nuestros días, ¿no?, como puede ser las manifestaciones de las tribus urbanas o yo qué sé, o en otros sitios pues la gente se mete en una cofradía, ¿no? El sentirse de una identidad aparentemente imaginaria es un tirón para la juventud, ¿no? La juventud viene a este mundo en pelotas, ¿no? Y el hecho de forjarse una identidad, pues muchas veces le tira a esas estructuras ya cerradas, ¿no?, identitarias. Y los partidos supieron ver esto y lo utilizaron. Y los sindicatos también. Pero la juventud enmarcada en ambientes libertarios se caracterizó por una oposición a ese tipo de maneras de proceder.
La juventud en los ambientes libertarios siempre rechazó la organización y la estética de tipo militarista, ¿no? Incluso no eran organizaciones que tuvieran a la violencia como su método común de actuar, porque estos partidos y estos sindicatos normalmente utilizaban a sus jóvenes para proteger manifestaciones o mítines. Y la juventud libertaria en general se centraba más en la difusión de las ideas libertarias y en la importancia de la cultura, ¿no? de nuestras ideas. De hecho, antes de la creación de la CNT, ¿no? Porque estamos hablando, ¿no? de partidos, sindicatos y juventudes, ¿no? Las juventudes libertarias nunca han sido las juventudes de CNT, ni ahora ni antes. Y de hecho ya había colectivos de jóvenes que formaban semanarios, publicaciones, bibliotecas, ¿no? Antes de la creación del anarcosindicalismo, a pesar de que luego lo apoyaran, pero nunca fueron correa de transmisión de esto. Y a pesar de haber dicho que tampoco tenían ese carácter armado ni violento, sí voy a decir una excepción, porque hay que decirlo todo. De los años 20, pues el tema del pistolerismo en Barcelona sí empujó a que algunas organizaciones de carácter juvenil tomaran las armas exclusivamente. Se crearon en Barcelona y en Vitoria las juventudes sindicalistas, que su único papel era hacerle frente a los pistoleros de la patronal. Pero, a salvo excepciones de ese estilo, las juventudes dentro del ambiente libertario no eran ni brazo armado de ninguna organización ni correa de transmisión. Eran organizaciones autónomas que le daban importancia a la autoformación de la juventud y a la difusión de las ideas. ¿Por qué se crea la FIL? La FIL se crea porque dentro del movimiento libertario clásico español, ¿no? De finales del siglo XIX y siglo XX, voy a hablar exactamente de la CNT y de la FAI, ¿no? Estas organizaciones tenían sus referentes secciones, ¿no? Que le daban importancia a la propaganda. La CNT tenía los grupos de cultura y la FAI tenía las secciones de cultura y propaganda. Pero en los años 30 estas organizaciones crecen sobremanera y tienen que atender pues, la CNT a problemas derivados de la lucha de clases. La FAI obviamente apoya a la CNT y la FAI se ve envuelta en otros marrones varios, ¿no? Y tiene que hacer frente a otros deberes que tienen esas organizaciones. Entonces la juventud, que de hecho nutría bastante estas secciones de la FAI y de la CNT, de cultura y de propaganda, empieza a haber un vacío en el movimiento libertario no ideológico, sino de formación ideológica. Es decir, de un vacío de grupos que se dediquen exclusivamente a la formación de la militancia, a la formación ideológica y la difusión de la cultura, ¿no? Por lo tanto, ya recogiendo una tradición de organizaciones juveniles de carácter libertario, ¿no? Pues en 1932 en Madrid se convoca un congreso, que hay diferentes juventudes de carácter anarquista, ¿no? En Granada, en Barcelona, en Madrid. Cada uno tiene diferentes ideas de cómo organizar la cuestión, pero todos están de acuerdo en que es necesario, como mínimo, una federación de carácter juvenil. Hay algunos que defienden que sea, no recuerdo de dónde eran, que defendían que fueran unas juventudes del sindicato, de la CNT, pero al final no. Al final la solución, lo que resuelve ese congreso es una federación de grupos anarquistas con especificidad en la temática y en la juventud. No voy a hablar mucho de ese congreso porque tampoco quiero, esta charla es la historia de la FIL, ¿no? Pero veo oportuno hacer algunos apuntes de su génesis y así como algo anecdotario, porque es gracioso y porque viene en ese libro que tiene Carmen en la mano y que lo tenemos ahí la distribuidora. Fue bastante costosa la organización de ese congreso. Había gente que venía como podía, y hay algunas anécdotas de alguno que llegaba todo mojado de haberse venido de Polizón en un camión de pescado, otro venía en un camión de cosas de carbón y tal, y venía todo negro. Era otra época, ¿no? Ahora cogemos un autobús y nos encontramos en Madrid y hacemos una comida y estamos muy bien. Entonces, bueno, con la constitución de la Juventud Libertaria se crea esa especie de triada del movimiento libertario español, ¿no? De CNT, FAI y FIL, y que más adelante en el 36 lo integrará también las Mujeres Libres, que es otra organización específica del movimiento libertario. No voy a hablar mucho de lo que ocurre después de esto.
viene la guerra, ¿no? Todos lo sabemos, la FIL obviamente está en primera fila y luego con la represión pues o acaban en la cárcel o muertos o en el exilio, ¿no? En el exilio las juventudes libertarias tienen un papel bastante importante en esto que se crea, que se llama defensa interior. De hecho hay muchas discusiones en el seno de ese movimiento libertario en el exilio y la FIL choca bastante con la CNT y con la FAI porque esta gente estaba tomando una postura un poco de inactividad o al menos no de una actividad de confrontación directamente con el régimen, y la FIL sí que toma un papel muy activo en eso. Hay historias de incluso intentos de atentado contra Franco y hay muchísimas historias. Luego con la transición, no sé si justo en la transición se crean las juventudes libertarias, pero hasta los finales de los 80, en los 80, finales de los 80, sí que la FIL está más o menos ya asentada y el recorrido de los 90 hasta el 2003 pasa por diferentes vaivenes ideológicos de la organización, nunca se desmarcan del anarquismo, pero sí adoptan en los 2000, ¿no? O finales de los 90, principios de los 2000, algunas tendencias más o menos novedosas que venían sobre todo de Italia, como es el insurreccionalismo, ¿no? Y estas posturas y otros sucesos que ocurrieron en el seno del movimiento libertario, por llamarlo de alguna manera clásico, ¿no? Sucede una cosa en Barcelona, ¿no? Hay un atraco, hay unos policías que acaban muertos, la CNT como que critica, condena ese acto, hay gente del movimiento libertario que se molesta, se rompe la relación con CNT, hay mucho debate interno, ¿no? Y la FIL toma un camino, o parte de la FIL, gran parte de la FIL toma un camino hacia el insurreccionalismo, hacia un discurso quizás alejado de intentar construir un anarquismo social que llegue a la calle, ¿no? Sino tomar posturas de confrontación directa, ¿no? Esto les lleva en 2003 a sufrir un golpe represivo y desde 2003, por diferentes razones, tanto por ser una federación sin mucha fuerza, por ser un golpe bastante duro, hay 6 compañeros van a la cárcel, uno se fuga. La falta de unidad o de cohesión dentro del movimiento libertario obstaculizó que se diera una respuesta conjunta a la represión y a lo que se condujo fue a un periodo de inactividad y que todavía sufrimos hoy, ¿no? Realmente el movimiento libertario entró en una dinámica y hay una fractura en él que no hemos sabido aún, ¿no?, darle solución. De todas formas, la FIL, a pesar de eso, sigue existiendo, aunque no tiene una vida pública, una imagen pública. A esto de 2006-2007, diferentes compañeros de varias ciudades, entre ellas Granada, Salamanca y Cádiz, relanzan otra vez la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias. Y con estas siglas, tal cual, porque no se tenía noticias de que hubiera actividad de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias de los 90. No había tampoco un comunicado de disolución, pero sí era verdad que no había actividad. ¿Qué ocurre? Que estos compañeros se encuentran con que sí que siguen existiendo y que no han renunciado aún a la sigla, aunque no tuvieran actividad. Sacan algún comunicado y lo que esta FIL de 2006-2007 se había constituido como FIL, decide, por no crear confusión, pasar a denominarse FIJA, Federación Ibérica de Juventudes Anarquistas. No es por ninguna diferencia terminológica, ya sé que hay algún teórico que habla de que no es lo mismo libertario que anarquista, pero nosotros lo entendemos como sinónimo. No, era simplemente por que no hubieran dos FIL, que eso ya sería el colmo ya de la falta de unidad y del no entendimiento. La cosa es que las relaciones con esta federación no fueron malas, ¿no? Las relaciones entre ambas federaciones no han sido malas y en 2000, soy muy malo para la fecha, creo que era 2011, esta organización hace un comunicado, ¿no?, disolviéndose, y donde tiene en cuenta que hay otra federación que quiere tomar el mismo camino tradicional de las juventudes libertarias, y más o menos así como que ceden las siglas. Las siglas realmente en el
en los ambientes libertarios vienen a darnos un poco igual. Lo que pasa es que sí que es verdad que el espesor histórico que tienen estas siglas facilita la cercanía con la sociedad, al menos a nivel histórico, ¿no? Siempre es menos trabajo. Esta federación no renuncia en ningún momento de la trascendencia histórica que ha tenido la FIL a lo largo de toda su historia. Obviamente somos críticos con lo que tenemos que ser críticos y es una federación dinámica que avanza, ¿no? No compartimos las posturas insurreccionalistas, ni siquiera muchos de los que antes la comparten hoy y no renegamos de nada del pasado de la FIL, así que no tenemos ningún problema en continuar con esta sigla. Entonces, convenía decir esto porque algunos sí que habréis visto carteles donde pone fija, carteles donde pone FIL. No sé si alguno tenía alguna confusión de que fueran dos organizaciones distintas, pero no lo son. Ya a partir de entonces, la FIL es la FIL y para adelante. También una cosa era importante de que hay organizaciones, que voy a decir el nombre, la CGT, que tiene esa manía de intentar hacerse con el pasado del movimiento libertario. Tienen colores, siglas parecidas a otras organizaciones, símbolos, etcétera, y oye, antes de que la coja una organización y cree una juventud desde un sindicato que recibe subvenciones, mejor la coge una federación que es autónoma de cualquier sindicato, que es crítica y que ni recibimos subvenciones ni las toleramos de ninguna organización que se diga anarquista. La CGT creó la Juventud Anarcosindicalista y por eso teníamos la mosca detrás de la oreja y vimos conveniente el apropiarnos de las siglas históricas. Entonces, explicaba este punto de anotaciones más o menos históricas, ¿no?, hasta el presente, con muchas lagunas. Voy a explicar el por qué vemos necesario la existencia de una específica de carácter juvenil. Ya he explicado antes qué significa una específica anarquista y ahora voy a justificar por qué creemos necesario que exista una específica juvenil. Sabemos que ese debate está abierto, que entendemos que haya personas que no entiendan la necesidad de una específica juvenil. Nosotros sí lo vemos necesario y por ello estamos en esto, ¿no?, si no hubiéramos hecho otra cosa. Y básicamente las ideas en torno a esto es que creemos que la juventud tiene unas características especiales que le son inherentes a esa condición, que condicionan su relación con la sociedad a todos los niveles, en la familia, en la calle, con los amigos, ¿qué te digo yo?, en los centros de trabajo, en las escuelas. Consideramos que la juventud es un periodo muy importante para la formación del individuo y es donde el corpus ideológico de una persona se forma poco a poco, ¿no? Nosotros entendemos que la juventud constantemente, desde que viene al mundo, no voy a repetir lo de que viene en pelota, pues es bombardeada continuamente, sistemáticamente, desde todas las instituciones, desde la escuela hasta el instituto, universidad y todo lo que afronte o hasta donde llegue, propaganda del sistema, diferentes instituciones, incluso los medios de comunicación, toda la propaganda abusiva de la sociedad de consumo que vivimos, ¿no? Eso configura a una persona trascendentalmente, ¿no? Y entonces, en base a esa condición, nosotros lo vemos importante hacer frente a dar una respuesta a ese fenómeno, ¿no? También entendemos que nosotros nacemos, ¿no?, en una sociedad con unas estructuras que ya nos vienen dadas de por sí, nos vienen dadas y que son toleradas en mayor o menor medida por una sociedad, ¿no? Si no fuera tolerada, pues estaríamos en un proceso de transformación social. Pero el caso es que las nuevas generaciones se abren paso en una sociedad donde hay consenso en diferentes en la materia, ¿no? Hay un orden, hay una estabilidad. Y las nuevas generaciones se ven con la obligación o bien de hacerle frente y transformar esas estructuras, o bien de ser sumisas y aceptar el sistema en el que ha nacido. Entonces, ese choque generacional con las estructuras de poder vemos que es algo a lo que hay que prestar atención desde una organización anarquista y por eso vemos necesaria una especificidad. También
a un tema de más actualidad, porque esto podía entenderse a lo largo de toda la historia de la específica juvenil, pero sí es cierto que cada vez la sociedad evoluciona más rápidamente, ¿no? Hace, que te digo yo, una persona que nace a principios del siglo XX nace y muere con muy pocos avances tecnológicos. En cambio, yo, por ejemplo, desde que nací he vivido en la intromisión del Internet, de la telefonía móvil y de las redes sociales, en 24 años que tengo. Entonces, cada una de estas innovaciones tecnológicas suponen cambios de gran calado en las relaciones sociales, ¿no? Entonces, hay saltos generacionales cada vez mayor. Antes una persona de 20 años se parecía mucho más a una persona de 30 que hoy. Los saltos generacionales, al ser más bruscos, creemos que es importante que la juventud se organice para no perder para salvar ese abismo generacional. Estar completamente en contacto, formándose, siendo protagonistas de su formación y siendo conscientes de lo que ocurre en el día a día para que sea más fácil la unión, porque la inestabilidad es algo propio de este sistema. Antes lo mismo, antes tú trabajabas en un centro de trabajo con mayor estabilidad que ahora, ¿no? Ahora la flexibilidad, ¿no?, o precariedad nos conduce a una inestabilidad mayor, a trabajar un día aquí, otro día acá, a lo mejor te tienes que ir de tu ciudad o irte a otro país, ¿no? Y eso es algo, ese dinamismo es algo que le favorece al sistema porque rompe los lazos, ¿no? Entonces sí que vemos importante, para salvar ese abismo generacional, una organización de este estilo. Por esas características innatas de ser una esponja, ¿no? La juventud es una esponja, se está amueblando su personalidad. Esta federación ve de primer orden la importancia de la autoformación. La Federación Ibérica de Juventudes Libertarias asume un papel de autoescuela. Es común en nuestra federación que haya conferencias internas, debates internos, donde trabajemos diferentes temáticas y produzcamos material, ¿no? Produzcamos ideas propias, ¿no? En contrario de lo que venimos escuchando pues en la universidad y en la escuela, ¿no? Entonces es importante la autoformación, así como la difusión de la propaganda y la difusión de las ideas libertarias. El tema de la autoformación es muy importante para nosotros. En el congreso último que celebramos este año, último y primero de esta nueva federación del 2006-2007, se dejó mucha importancia en el tema de la autoformación y se hizo una pequeña conferencia con vista a hacer una mayor que va a tener lugar en Madrid el 21 y 22 de diciembre de este año. Nosotros consideramos que es un punto clave para la juventud porque el Estado con la escuela pública nos ha arrebatado el papel que antes la clase trabajadora, los explotados, han tenido de formación. Antes la gente aprendía a leer en el sindicato, en los ateneos, y ahora aprende en la escuela. Yo no sé qué leerían, no creo que a un niño de 6 años aprendiera a leer con Dios y el Estado de Bakunin, pero hoy aprendemos con el Micho, por lo menos yo, ¿no? Con libros de mierda o con la Biblia, no lo sé. Entonces, pues sí que es importante que seamos conscientes de este hecho, ¿no? Entonces, bueno, cerrado el punto de por qué creo necesaria una específica juvenil, voy a hablar de qué es lo que se propone realmente la federación. No voy a entrar mucho en detalle en lo que se refiere a principios ideológicos porque lo dicen mejor los panfletos, la verdad. Y sería coñazo que yo ahora lo leyera aquí. De todas formas, sí que me gustaría, pues, a modo de, no sé, de síntesis, ¿no?, de lo que significa y lo que se propone la federación, que es obvio, ¿no?, agrupar a los jóvenes de diferentes sexos, sin distinciones de raza ni de etnia, eso es obvio, para luchar contra la propiedad, el principio de la autoridad, contra el Estado y la política, entendiendo la política no como un fenómeno natural, sino como el medio en el que se desenvuelven actualmente las decisiones políticas, que es el Parlamento. Contra las religiones, ¿no?,
porque suponen un relajamiento moral, ¿no? Y una pérdida de la responsabilidad del individuo para formarnos nuestra propia moralidad, y contra diferentes formas de poder que puedan emanar de estas ideas, ¿no? como base, ¿no? Como puede ser el racismo, el sexismo, y así como con cualquier institución que sea partícipe de ella o representativa de ella, en cualquiera de los ámbitos, ya sea el consejo estudiantil del colegio, como un sindicato vertical o como los partidos políticos. Los principios que rigen nuestra federación son los principios básicos del anarquismo: la libertad, la igualdad, la solidaridad y el apoyo mutuo. Y en consonancia con estos principios, nuestras tácticas no pueden ser otras que la acción directa y la propaganda por el hecho. Algo que hacemos como federación, le damos mucha importancia, es a la coherencia entre principios y medios, ¿no? Porque sí que creemos que los fines no justifican los medios. Y a diferencia de otras corrientes ideológicas como puede ser el marxismo, pues el anarquismo siempre se ha caracterizado por ello. Y todo en cuanto emane de esta federación, ¿no? Y debería de ser así en todos los grupos anarquistas, debe de estar en perfecta armonía con sus principios y con sus finalidades. No se puede pretender una sociedad sin clases y pasar por la toma de poder, como predica el marxismo tradicional. Por lo tanto, nosotros rechazaremos y estaremos en enemistad con cualquier organización jerárquica que reproduzca las mismas miserias del Estado y no se proponga su abolición. Ni partidos, ni sindicatos amarillos, ni guerrillas de ninguna población pseudonacionalista por su liberación que pretenda crear un nuevo Estado. Así entonces, la propaganda por el hecho nosotros la entendemos porque, claro, hay diferentes acepciones, ¿no? a esta idea. No digo que sean que una pisa a la otra, cada uno podrá defender la suya, pero nosotros por propaganda por el hecho es que con nuestra manera de proceder, incluso con nuestras actitudes personales, nosotros hagamos ver el ideal, ¿no? Que caracteriza a nuestra federación, el ideal anarquista. No toleramos en la federación actitudes de ningún tipo, ni racistas ni sexistas. Y obviamente no podemos meternos en la vida personal de las personas, eso está claro, pero lo que sí podemos tener que estar dentro de los grupos, pues consecuente y no tolerar este tipo de actuaciones, ¿no? de ningún individuo y actuar en consecuencia. Ya he dicho antes también que le damos un papel especial a la difusión de la propaganda. La actividad no se reduce a ella, pero sí que tiene un papel importante. Ahí tenemos una distri bastante pobre, la verdad, pero sí que tiene más material la federación. Si entráis en la página web, por ejemplo, podréis ver un apartado de publicaciones, ¿no? Donde nos hemos dedicado en estos años a recopilar material clásico. También hemos editado algunos textos de actualidad, los menos, la verdad, pero sí que ahí están. Tenemos nuestro órgano de expresión, que es el Fuelle, que ya va por el número 10, y la difusión a nivel cero, a nivel básico del anarquismo, es el punto de partida. La campaña con la que nace esta federación fue con la campaña del famoso cartel que pone anarquía es caos, desorden, tal y cual, y pone mentira, ¿no? Que está ahora mismo ahí en la puerta y que hemos estado pegándolo hace unos días. Y eso, nosotros consideramos que estamos casi en un punto cero, en un punto de inicio. La juventud cada vez, y la sociedad en general, está plenamente desideologizada. Incluso los movimientos contestatarios actuales cada vez son más descafeinados y sin objetivos a largo plazo, sino de simple defensa. Y nosotros creemos que olvidar la ideología es el triunfo del capitalismo. De hecho, hay teóricos, ¿no?, que le bailan la agua al sistema, ¿no?, que hablan del fin de las ideologías. No me acuerdo cómo se llama, un japonés, o tiene un nombre japonés, no sé. ¿Cómo? Fukuyama, eso es la central, hombre, de esa que... nuclear, no, broma. Que
Sí, creo que sí, que el Fukuyama es que las ideologías, hombre, está claro que la ideología no la contemplamos como algo doctrinario cerrado, ¿no? Pero sí que a las cosas hay que ponerles nombre y no nos da ninguna vergüenza en llamarnos lo que somos. Somos libertarios y somos anarquistas. Porque conlleva unos principios que es el antiautoritarismo, el apoyo mutuo y la solidaridad, y que se le da ese nombre porque nosotros, el ser humano habla coño, pues poniéndole nombre a las cosas, tío. Y así de claro es. No quiere decir que el anarquismo sea algo cerrado. Obviamente nuestra idea del anarquismo no es la mejor, espero que no lo sea, pero es la que creemos. Y aceptamos el debate y las múltiples visiones, pero sí que considero importante, y es algo por lo que peleamos, de que a las cosas se les llamen por su nombre y de que a las cosas hay que darle contenido. No basta con responder a un conflicto, a un problema o a un ataque del Estado. Hay que plantearle una respuesta y hay que analizarlo en su trascendencia. Y si a eso se les llama tener una ideología, pues la hay. Y si eso es ser anarquista, pues sí, lo es. Y hay gente que le acusa rechazo, pues nosotros queremos trabajar porque la ideología anarquista sea algo aceptado entre la juventud. Sea algo de que yo recuerdo cuando el 15M coincidía que las elecciones estaban cerca. Recuerdo estar carteles pegando por la abstención y una chavala se acercó y preguntó si eso era el 15M, y cuando le dijimos que no, que éramos la Federación Ibérica y tal, dijo, entonces me da igual, y se fue, ¿no? Y digo, oye, pues si te digo que es del 15M y de abstención, ¿qué pasa? ¿Que te lo crees? También recuerdo una pancarta que había en la del Carmen que ponía, deja tu ideología atrás y entra aquí. A mí eso, la disposición al debate me parece perfecta y la acepto, pero es imposible, todo el mundo tiene ideología. Nadie será capaz de dejarla atrás, aunque lo diga. Y proponerlo es un error. Entonces tendríamos que retomar debates que se tomaban a finales del siglo XIX. Tendremos que tomar debates de si la clase trabajadora tiene que alcanzar el poder o tiene que destruirlo. Entonces, dejar atrás la ideología me parece un craso error y una victoria del sistema, un retroceso en nuestra lucha. Dicho esto, voy a explicar un poco cómo funciona la organización. Nosotros vemos como modelo idóneo para una organización anarquista el federalismo, porque el federalismo le da importancia al individuo dentro del grupo y al grupo dentro de la federación. Vemos que la federación no es más que la unión de diferentes individuos que acuerdan unos mínimos, ¿no?, que se recogen en nuestro pacto asociativo, que los decidimos entre todos. No es una organización estática, son grupos que se federan o se desfederan según sus inquietudes, sus intereses y sus maneras de entender la lucha. Entonces, el pacto asociativo está en continua evolución y lo aceptamos y lo manoseamos pues los que estamos dentro. La estructura de la federación son los grupos anarquistas. Esto no quiere decir que no se le dé importancia al individuo. El individuo, al entrar en un grupo que está en la federación, debe de asumir el pacto federativo y de estar de acuerdo con él. Y entonces acepta, tiene ese principio mínimo de afinidad con el resto de individuos de la federación. Ya dentro del grupo tendrá sus características particulares, pero la federación se estructura así, en base a grupos de personas, y hay diferentes tipos de grupos. Está el grupo de afinidad y el grupo de formación. La diferencia entre ellos ninguno tiene más peso que otro en la federación. Sí que la federación tiene un consenso de que el grupo de afinidad es más idóneo porque entendemos que el grupo de afinidad es un grupo donde las personas que lo integran tienen una cercanía palpable en el ámbito tanto teórico como en la práctica, ¿no? Entonces eso le da una capacidad de respuesta ante los diferentes problemas de la sociedad, le da un carácter dinámico mucho más fácil, es más capaz de hacer frente a cosas espontáneas, ¿no? Un grupo de afinidad, gracias a esa afinidad ideológica, será capaz de hacer un comunicado en el menor tiempo posible, de dar un enfoque concreto a determinado problema y de manera ideológica, ¿no? Que el grupo cree idóneo de la mejor manera.
sabrá organizarse y responder y en cualquier momento chungo, ¿no?, ante problemas represivos. Aún así, como sabemos que la afinidad es algo difícil y más aún en la juventud, entendemos que formar un grupo de afinidad es algo que va en proceso, ¿no? No conoces a 3 personas y dices, venga, pues hacemos un grupo de afinidad. No, la afinidad es algo que se va formando con el tiempo, mediante el debate y la discusión y la puesta en común, y por lo tanto la Federación acepta la integración de grupos que no sean de plena afinidad, pero se entiende que estos grupos, el mínimo común es la afinidad del pacto asociativo, y que aceptan que la afinidad es el motor que va a hacer evolucionar ese grupo. ¿Quién puede y quién no puede entrar en la Federación? Es obvio. Cualquier persona con inquietudes similares con las inquietudes libertarias y ganas de emancipación y desde los puntos de vista libertarios entrará. Obviamente ni podrá pertenecer a partidos políticos, ni estructuras jerárquicas, ni sectas religiosas, ni religiones, ni partidos políticos, ni sindicatos verticales. Por último, algunas consideraciones generales, porque, claro, estoy diciendo que sindicatos verticales, ¿no? Y es común, ¿no?, relacionar a la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias con la CNT, tanto históricamente como en la actualidad. Pero hay que decir que la Federación no son las juventudes de CNT, ni lo quieren ser. La Federación, a lo largo de su existencia, ha tenido acercamientos y distancias con la CNT, y en la actualidad no lo es menos. En la actualidad la Federación, esto es un acuerdo del último Congreso, no está hermanada con la CNT, al menos no está hermanada con la CNT a nivel confederal. Otra cosa es que un grupo de una determinada localidad sí se hermane con el sindicato de su localidad, o con los grupos que vea oportuno, ¿no? Grupos políticos que vea afinidad en sus principios tácticos y finalidades. El caso de Granada sí que es verdad que tenemos una cercanía con CNT, porque consideramos que en la CNT de Granada hay una cercanía ideológica, pero habrá ciudades en las que no lo sea. De hecho, ha habido casos. También hay casos de gente, no es muchísima la verdad, pero sí hay gente en la FIL que no es de CNT. En la FIL sí que apoya el anarcosindicalismo, pero no a la CNT. Es decir, si el anarcosindicalismo mañana lo practica la tía Frasquita, pues si hay cercanía ideológica, apoyaremos a la tía Frasquita o apoyaremos a la asamblea de trabajadores de tal que tenga un carácter anarcosindicalista. Pero eso es algo que me gustaría dejarlo claro para que no haya malos entendidos. ¿Qué más? Pues básicamente así otros acuerdos generales ya no principales, ¿no?, a nivel ideológico y tal, que ya más o menos los he enumerado. Es una oposición al plataformismo, ¿no? No solamente no somos jerárquicos, sino que no queremos nada con ninguna organización jerárquica. Entendemos que el anarquismo tiene una personalidad propia para afrontar todos y cada uno de los problemas que se dan en la sociedad, y no necesitamos, pues, juntarnos con otros colectivos que tengan otra ideología que pueden entrar en conflicto con la nuestra. Tampoco apoyamos las luchas parciales en el sentido más estricto del término, ¿no? Luchas que lo que pretendan sea dar una respuesta a un problema determinado y quedarse ahí. Nos parece una actitud meramente defensiva y que conduce a un mejoramiento o a un mejoramiento, si es que se puede llamar mejoramiento. Realmente es un empeoramiento, porque hace que las condiciones de esclavitud del sistema sean más civilinas o más invisibles, ¿no? Entonces nosotros defendemos que todas las luchas deben de ser totalizadoras. Cuando se hable de cualquier tema, ya lo he explicado casi al principio, no lo voy a repetir, pues se ataca a la raíz del problema, y que las personas no pueden centrar su lucha en una única cuestión. Sería un error, porque el sistema tiene muchos brazos
y hay que atacarles a todos. Y yo, si alguien de mis compañeros de la federación quieren decir algo porque yo me haya saltado algo, si no, pues que alguien haga preguntas o, yo qué sé, me insulte, me diga que soy un peñazo, no sé. No, aplausos no, por favor, que eso es demasiado burgués. Es broma, bro. Nada, pues preguntas y demás. Yo creo que a lo mejor no quedamos muy claro los entes que pueden estar federados dentro de la organización, es decir, profundizar un poco en el tema de los grupos de trabajo, De verdad. la Sí. asamblea, Sí. un poco más sobre afinidad, Eso, la estructura de la CNT, luego van a decir que somos la estructura de la federación son los grupos anarquistas, los grupos de afinidad, ya he dicho en qué consisten, ¿no? Los grupos de formación son grupos que adquieren un compromiso de búsqueda de afinidad y acepta el pacto asociativo, y luego también se contempla una figura que no tiene cuerpo orgánico, ¿no?, dentro de la federación, que son las asambleas de Juventudes Libertarias. Es decir, voy a explicarlo. La federación tienen la decisión los grupos, cada uno de los grupos, en lo que llamamos plenos peninsulares, ¿no?, que es el órgano decisorio de toda la federación. En los plenos van los grupos. La diferencia con una confederación es que las diferentes federaciones que podamos formar dentro de las Juventudes Libertarias, estas no tienen decisión en ámbito peninsular. Es decir, la federación contempla federación de barrio, federación provincial, federación comarcal, federación regional y finalmente federación peninsular, ¿no?, que es la FIL. Aún así, en la FIL no decidirían la federación provincial ni la federación regional, sino cada uno de los grupos de las diferentes federaciones, con plena autonomía. Es decir, una confederación es una federación de federaciones. La Federación Ibérica de Juventud Libertaria es una federación de grupos exclusivamente. Esto que he dicho, esta tercera cosa que llamamos Asamblea de Juventudes Libertarias o tal, es una especie de asamblea donde están tanto los grupos que componen la federación como individualidades que estén dentro de la federación, porque también se contempla que la integren individuos sin estar federados en ningún grupo, aunque sí que estos deben de tener un compromiso de crear un grupo, porque es una federación de grupos y no de personas. Bueno, sí, de personas insertadas en grupos, claro, pero eso, ¿no? Estas asambleas estarían tanto los grupos e individuos dentro de la federación como las diferentes personas que estén interesadas en entrar en la federación, porque la federación no es una organización de masas como pueden ser otras organizaciones. Al haber hablado de que le damos mucha importancia a la propaganda por el hecho, es decir, a la actitud personal de las personas, al no aceptar miembros de partidos políticos, ni de sectas religiosas, ni de sindicatos verticales, pues el proceso de entrada en la federación es mediante aval. Todo grupo que esté dentro de la federación cuenta con el respaldo del grupo con el que ese grupo o esas personas han entrado en contacto. ¿Esto qué garantiza? Esto garantiza que la organización siga siendo específicamente anarquista, porque si las puertas están abiertas a cualquier persona que diga yo quiero, venga, vale, siéntate en la asamblea, pues oye, seguramente tengamos problemas a la hora de seguir manteniendo la ideología libertaria, ¿no? Entonces, el ingreso a la federación es mediante aval, pero esto no significa que haya ahí una especie de aislamiento de los grupos anarquistas con aquellas personas interesadas. No quedamos en cafeterías encapuchados con gafas de sol de incógnito a ver quién es. Simplemente hay un proceso de acercamiento donde participa en las decisiones de carácter local, de carácter de actividad en la calle, de debates internos y tal, pero en ese proceso de aval no participa de cuestiones internas. Hasta que finalmente el grupo o la asamblea de grupos lo ven
oportuno, ¿no? Otra cuestión importante es la unanimidad, a diferencia de otras organizaciones libertarias. No es que despreciemos por completa la acción directa, pero no la ponemos en práctica. Creemos necesaria en una organización específica el tema de la unanimidad. Todos los acuerdos que toma la Federación cuentan con el respaldo de todos los grupos, y lo que se intenta fomentar es el debate y la toma de posturas en común, y no el simple rodillo de votos de mano alzada y a ver lo que sale, sino que fomentar eso, el debate y el acercamiento entre los diferentes individuos dentro de los grupos y de los diferentes grupos. El tema del federalismo también es un matiz, ¿no? También lo consideramos idóneo porque nuestra finalidad, habla de los principios de las tácticas y no de la finalidad. La finalidad es obvia, ¿no? Es fomentar la conciencia entre los explotados, ¿no? Fomentar la conciencia social y caminar hacia el comunismo libertario. Y la estructura en federación lo hacemos como espejo de lo que esperamos de la sociedad que queremos construir. Nosotros intentamos funcionar de la misma manera que trataríamos de que funcionara la sociedad libertaria, es decir, de abajo hacia arriba, de lugares más pequeños a lugares más amplios, con importancia del individuo dentro de la comunidad y de la comunidad dentro de la federación, y etcétera. Y hacerme alguna pregunta o algo más que no sé, que veáis que sean más que las tácticas. La acción directa, es decir, la acción no mediada, sin intermediarios, ¿no? Pues cualquier problema que tengamos y que queramos afrontar como federación, no vamos a recaer ni en juristas, ni en legalistas, ni en especialistas de ninguna manera. Vamos a tomar las riendas nosotros y vamos a actuar nosotros. La propaganda por el hecho, como medio de propaganda, en el sentido de demostrar con nuestra actitud, nuestra manera de organizarnos, cómo queremos que sea la sociedad de mañana. Y otra, dentro de las tácticas, la promoción de la cultura y la difusión de la propaganda y de las ideas libertarias. Dentro de, al decir acción directa, he recalcado eso de estar de oposición a la acción mediada, ¿no? Como intermediario, porque está esa connotación de los medios de comunicación de asimilar acción directa con acción violenta, y que una cosa es como sea las acciones que en determinado momento alguna persona tome en su vida, pero nosotros de lo que hacemos apología es de la acción directa, en tanto que sea lo que sea, lo hagas tú mismo. Charlas, documentales, cosas así, por poner un ejemplo, ¿no? Claro, la manera de actuar, pues claro, exactamente. A nivel de difusión de las ideas, exacto. También cuando nosotros hablaba antes de la autoformación, intentamos, aparte, porque la federación se ha centrado de un tiempo a esta parte en reeditar textos, ¿no?, del pasado ya hechos, ¿no?, de los clásicos. Hay textos de Malatesta, de Gómez Casas, pero cuando nosotros hacemos una conferencia intentamos dejar por escrito qué es lo que la federación a determinar sobre un tema. Hicimos 2 conferencias sobre lucha de clases. No hemos sacado el material aún porque no ha quedado todavía abierta la cuestión. Se hicieron conferencias sobre la cuestión de los grupos de afinidad y sacamos un libreto sobre los grupos de afinidad. ¿Qué más? Se hizo una conferencia sobre el Frente Populismo y se sacó un texto sobre el Frente Populismo que está en el folio número 10. Tenemos planeado una conferencia sobre temática de género y esperamos que saquemos material sobre ello, a no ser que pase con lo mismo que con la lucha de clases, que siga abierto y sigamos recopilando material. Pero nuestra idea, aparte de la difusión del ideal libertario clásico, es la de producción porque somos una federación, la misma característica de la juventud, ¿no?, con una condición dinámica y tal, hace que esta federación sea plenamente dinámica, y no olvidamos que tenemos que reactualizar el anarquismo y mirar el pasado y autocriticarnos y seguir evolucionando. Entonces, la producción también es algo importante. Lo que pasa es que es lo más complicado realmente, porque darle al coco es un trabajo.
¿Alguna pregunta más? ¿Algún cotilleo? ¿Cómo ve la juventud libertaria lo que es la juventud? ¿Perdona? ¿Cómo se dice? Hombre, pues la verdad es que la Federación no ha abordado lo que entiende por juventud, entonces lo que yo te pueda decir es lo que digo yo y no creo que venga a cuento. De todas formas, tampoco, hostia, una pregunta un poco, ¿qué entiende la Federación como persona? ¿Qué es una persona? Si quieres te digo lo que yo entiendo como juventud, un periodo de la persona sin límite de edad claro, que esa es otra cosa que se me ha olvidado apuntar. Que la Federación se denomine de Juventudes Libertarias no quiere decir que ponga un límite de edad. Ha habido gente de 30 y pico años en la Federación. Obviamente una persona entrará si es consciente de que padece una problemática juvenil, ¿no? Creemos que quizá podemos acotar el término juventud en base a esa problemática de formación, de cierto proceso de formación ideológica y personal, el periodo en el que entra en contacto con las diferentes estructuras de la sociedad, escuela, familia, trabajo, ¿no? El carácter de la inexperiencia. Una persona quizás ya de 60 años ya ha pasado por la familia, por la escuela, por el trabajo, tiene experiencia en múltiples campos de la vida, ¿no? Y el joven se enfrenta sin experiencia, sin referente al mundo. No sé si te sirve. ¿Cuál es la tuya? Chulo, es broma, ¿no? Próximamente tenemos una conferencia en tema de la Confederación o del grupo sobre juventud de anarquismo, donde quizás se puedan definir líneas de lo que entiende la Federación. ¿Nos vamos a comunicar por algún correo o alguna página web? Hay un correo electrónico que está en el cartel, juventudeslibertariasgranada@riceap.net. Página web de la Juventudes Libertarias de Granada no la hay. Hasta no hace mucho había un grupo que se llamaba Grupo Viernes Negro y que sí que tiene un blog, pero el grupo se ha disuelto. No lo ha hecho público, o sea, dentro de la Federación sí, pero no lo ha hecho público. No se ha disuelto por nada en especial, simplemente algunos de sus miembros no podían continuar con la actividad y ya está, ¿no? Y sí que hay una página de la Federación Ibérica de Juventud Libertaria a nivel general, que es nodo50.org/Juventud Libertaria. Pero ojo, que hoy en día todo el mundo pone en Google cualquier cosa y le sale. Pone Juventud Libertaria en Google y te salta la página. Y nuestro correo electrónico sí, es ese, juventudlibertaria@. ¿Podemos tener un día para que Nosotros, claro, no tenemos una periodicidad exacta. Cuando un individuo o un grupo ve necesario hacer asamblea, lo comunica y nos ponemos de acuerdo. Pero una periodicidad fija no la tenemos. Quien esté interesado en ello, pues que escriba y ya entonces se le informará o ya nos reuniremos y tal, claro. Algo sobre el fuelle, pues el fuelle es el órgano de expresión de la FIL, lleva 10 números, sale a tranca y barranca cuando hay dinero y cuando hay material, porque intentamos que realmente sea el portavoz de la Federación y no un refrito de las diferentes páginas web y periódicos del movimiento libertario, sino que sea material que venga de los grupos. Otra cosa que se me ha olvidado decir es cómo se financia la Federación. Obviamente no recibimos subvenciones ni nada por el estilo. Aportación, hay una cuota, ¿no?, de cada grupo para las diferentes necesidades de la Federación, que el fuelle, jurídica y propreso, y el resto de necesidades de la Federación.
no sé, si alguien tiene algo más, ha visto recientemente alguna noticia en internet que te pregunta algo, es broma, ¿no? No sé, si nadie tiene nada más que aportar, tenemos café zapatista, me han dicho. No sé si nos convertiremos en revolucionarios al beberlo, pero ya está. Pues nada, pues espero que no os haya aburrido mucho o demasiado y que os haya quedado más o menos claro. Ahí como material está un tríptico que lo explica lo mismo que he dicho yo, pero mejor. Y está el fuelle del número 6, 7, 9 y 10. Ya está, y material es gratuito, salvo el libro, el resto es gratuito. Así que nada, se acabó.